¿Cuáles eran esos aspectos? Teníamos por un lado las creencias, ¿sí? Creencias, Que valores y son conductas. creencias, valores y conductas. Muy bien, la cultura es un combo de creencias, valores y conductas que la tenemos de manera individual o la tenemos de manera grupal. Depende en qué entorno nosotros nos insertamos, ¿sí? La creencia es lo más básico, son los aspectos fundamentales que yo tengo definido en mi vida. Los tengo incorporados y desde que nací eso se va generando, ¿sí? En base a esas creencias yo voy a definir valores, que por ahí es mucho más fácil, digamos, de ubicarlos, decir integridad, respeto, responsabilidad. Son definiciones puntuales de elementos que yo defino como prioritarios en mi vida. De la misma manera, en las organizaciones va a haber ciertas creencias que obviamente van a depender del grupo humano que está en la cabecera de la organización. De esas creencias se van a desprender ciertos valores. Esto que decíamos, yo les doy como ejemplo, para mí, dos valores son fundamentales en mi vida. Una es el respeto y otra es la sinceridad. Es lo que me guía en cualquier cosa que yo hago en mi vida, esos valores están presentes. ¿De dónde surgieron? Y bueno, de todo un formato de familia, un formato social, digamos, en donde yo nací, crecí y fui avanzando. Y luego tenemos las conductas, que son las manifestaciones de todo esto, ¿sí? Y como conducta dentro de un ámbito social, nosotros tenemos expresiones como una determinada línea artística, como determinada vestimenta. Si yo estaría en la calle dando clases ahora, quizás estaría con la túnica, ¿sí? Con el manto. Eh, Son situaciones, digamos, que nosotros la vemos como visible, ¿sí? Bueno, estos tres elementos son fundamentales y es muy importante que nosotros tengamos presente que en los tiempos modernos hay muchas de estas cosas que se están modificando, que en algún momento los definimos como tales y no son verdades absolutas, sino son cuestiones que son susceptibles de ser modificadas. A partir de esa definición de conducta, de cultura, perdón, piensen ustedes que yo acá cultura lo puse en la cúspide de la pirámide, porque justamente van a ser las grandes definiciones respecto a creencias, valores y conductas que van a regir el accionar de la organización. Y sobre eso mismo nosotros vamos a poder hablar de ética, vamos a poder hablar de moral, vamos a poder hablar de responsabilidad social. Yo les decía que son definiciones que adoptamos, cual es muy importante que cuando yo estoy dentro de la organización, la gente conozca respecto a cuáles son esas definiciones, qué es lo que se espera de mi accionar dentro de la organización. Y es por eso que surgen los famosos códigos de ética, en donde normalmente la organización define, digamos, quizás no tanto las creencias, pero sí define los valores y sí define las conductas esperables. Entonces son grandes definiciones que nosotros damos, ¿sí? Y obviamente la responsabilidad social entra dentro de esto y que lo vamos a ver más adelante, que para que haya un ejercicio efectivo de la responsabilidad social, me miré la mano porque la lapicera me manchó toda la mano y recién me doy cuenta, el, la responsabilidad social para que forme parte de la organización y tiene que estar dentro de lo que son las políticas. Las políticas están un poquitito más abajo de la cultura organizacional, están en la cúspide y son los caminos definidos que hacen que yo tenga claro cuáles son los pasos que voy a dar dentro de la organización. Si dentro de las políticas no está definido que vamos a ejercer la responsabilidad social, mal yo puedo desde algún nivel más bajo de la organización tratar de ser socialmente responsable, ¿sí? Bien, les daré un ejercicio para el día de hoy porque el fin de semana me llamó mucho la atención, no solo en las noticias de los diarios, sino también en la radio, todo un tema que dice que hoy el COVID se está multiplicando por la irresponsabilidad de los jóvenes, ¿sí?
Y yo dije, no de mis alumnos, porque mis alumnos se hacen cargo de sus acciones, de las cosas que hacen, ¿sí? Bueno, escucho defensas de mis alumnos. ¿Qué tan cierto o no es este artículo? Yo creo, profe, ¿Sí? ¿Te sí, escucho? yo creo que detrás de esta irresponsabilidad también hay adultos que, que apañan todo esto también y que claramente le beneficia toda esta irresponsabilidad en conjunto que está sucediendo. ¿Cómo Porque, es eso cómo es eso que los adultos apañan? sí, en realidad Estamos es más que hablando nada de, por una cuestión. Sí, no, me refiero a que, por ejemplo, los bares y demás lugares todos habilitados, sin ningún tipo de control. Lo que ha sucedido, por ejemplo, acá en Resistencia, en el Domo, eh, el fin de semana, con este festival de cerveza que hubo. Eh, es lamentable lo que está pasando, pero creo que es una o responsabilidad sea que no son, colectiva. digamos, la defensa es que no es culpa de los jóvenes, sino que es culpa del entorno. Y es en general, por eso le digo, es una irresponsabilidad colectiva ya. Lo que yo veo, lo que yo veo. Claro, no es A ver, solo la culpa de nosotros, sino también de los mayores que no ponen las precauciones. O sea, nosotros también ponemos, pero ellos también tienen que poner un poco. Nosotros ¿cuál precauciones, por ejemplo? cuidarse, mantener la distancia, no haber tantas multitudes, porque hay lugares donde ya aceptan multitudes de gente y se juntan y comparten cosas, ya no Pero sé, esa es irresponsabilidad individual, sería. O sea, si vos claro. no te cuidás, ¿qué culpa tiene un grande? Si vos sos el que tenés que tomar las medidas. Para mí es todo política, profe. A ver cómo es eso que es todo política. Porque al gobierno le sirve mucho, obviamente le sirve que volvamos a fase 1 y nos encerremos todos al haber... Bueno, ya estamos hablando de política, profe, ya nos vamos por las ramas. A ver, No, no, no. mucha inflación. Eso dejemos de lado, ¿sí? De hecho, se muere gente de COVID, ¿o no? Sí, pero Bueno, al gobierno obviamente le sirve dejemos de que nos encerremos digamos, todos otra vez. esa otra faceta. Yo no dije de las fases, no hablé nada porque ese es un tema muy vidrioso, ¿sí? Yo dije los contagios, que en estos momentos lo que está en boca, digamos, de los medios es que los grandes responsables de la propagación son los jóvenes. Yo dije que mis alumnos no son porque mis alumnos se hacen cargo de sus acciones, ¿sí? Entonces saben cómo actuar, saben cómo cuidarse y demás, porque eso es lo que estamos estudiando en la materia. Entonces quiero que ustedes en realidad defiendan esto que estoy diciendo yo. No quiero que entremos en el tema político, que es otro tema. Yo simplemente estoy hablando que estamos en un entorno muy cambiante, de mucha incertidumbre, que eso vamos a ver ahora en el tipo de decisiones. Y bueno, en la prensa sale esta información. Yo, digamos, rebatí con varios, digamos, como decían los jóvenes, pero bueno, quiero escucharlos a ustedes. ¿Son o no responsables ante el COVID? Ante la Y propagación del en COVID. gran parte sí, en gran parte no, profe. Bueno, No, no puedo ser responsable e irresponsable. O soy responsable o Ah, no soy. Hay muchos ah, eventos ¿quién es que son responsable? organizados por mayores justamente para que los adolescentes vayan, pero son organizados por mayores. Pregunto, Pero ¿quiénes Pero de está en todos uno los que de esos están en que este... va o no. Chicos, yo pregunto, ¿quiénes de todos los que están en este curso tienen 15 años? ¿Hay alguno que tenga 15? ¿16? ¿17? Levanten la manito. Yo tengo 17. Ahí veo algunos de 17. Bien. Bueno, los de 17 ¿Cumplen 18 están este todavía. año? ¿Cumplen 18 este año? Asumo que cumplen ahora antes de julio. Sí, el sábado. Bien, feliz cumpleaños.
Sí, en junio. Justo en un Sí, parcial. antes de julio. Bien. Entonces, pongámonos ya en el papel de estamos siendo casi adultos, estamos en la universidad. Sí, entiendo que hay adultos que tienen intereses económicos y todo lo demás, pero ustedes ya son personas responsables. ¿Sí? Ahora sigue Moni. Interrumpí nada más. Lo único que voy a Felicidades decir, entonces profe, para los... tiene Los que razón, porque cumplen ya somos años. bastante grandes y somos capaces de ver por nuestro medio. Sí, ¿Por qué? Porque señores, somos mayor porque Como son capaces y nosotros de ir somos al kiosco a comprar responsables ya de lo que alcohol. hacemos. Pero los Exacto. grandes también son Sí, no, irresponsables. yo Porque ya no, somos bastante grandes ya. yo yo no, como no decía quito la antes a los compañeros, responsabilidad. O sea, nos le hago pueden una habilitar pregunta, lo que ¿el sea papá, los adultos, el pero no, o papá le sea, lleva hasta está la en escuela, nosotros hasta decidir la si vamos o facultad? no. A ver, de a uno, porque ahí se multiplexaron las voces y no escuchamos bien. Le pregunto, porque si el papá le lleva hasta la facultad y si el papá no le lleva, ella no se lleva por su propio medio. Profe, Claro, ¿puedo cambiar el tema? No, yo creo que más bien todos fuimos responsables al principio porque es verdad que todos los jóvenes y todos los adultos, todos nos salimos al principio cuando el gobierno puso las medidas, entonces nosotros hicimos caso. Estuvimos en cuarentena mucho tiempo y no salimos. Ahora cuando se abrieron, obviamente va a haber parte de responsabilidad de parte de los jóvenes porque estuvimos, es como decir, que perdimos nuestro tiempo para experimentar, disfrutar y todo eso, entonces queremos salir a hacer. Es verdad que por ahí no tenemos tanta responsabilidad como algunos adultos, aunque nosotros seamos adultos, de ir a trabajar y hacer esas cosas, pero hay algunos que queremos hacer eso. Profe, yo creo Sí, escucho. que sí fuimos responsables socialmente, pero hay que saber que también somos humanos y como ya es como muy moderno ya la actualidad, ya no somos más las necesidades básicas. O sea, eh, responsable socialmente era alejarse, mantener distanciamiento social, no salir, eso. Y las necesidades básicas tenías en tu casa, tenías vestimenta, alimento, casa, eso, estaba bien. Pero después como estamos tan... Yo creo que como los jóvenes, o yo también que soy joven, porque ayer cumplí 19, em, yo creo que... Feliz cumple. Gracias, yo creo que prefirieron más la comodidad que la capacidad, porque eh, es ilógico pensar que el gobierno no me tiene la culpa y yo acaso no tuve la culpa, o si no, en todo caso, yo no tuve la culpa, yo respeté y el gobierno tuvo la culpa, pero ¿y el de al lado no tuvo la culpa tampoco algo? O sea, es como cada uno hizo lo suyo, pero yo por qué, si él no es responsable, yo por qué tengo que ser irresponsable. Yo creo que eso es ahí la voluntad creo que tiene que ver mucho con la responsabilidad social. Porque si el gobierno es malo, si es, por ejemplo, el gobierno es todo lo malo, ¿por qué yo voy a ser malo con el gobierno? O sea, ¿por qué yo tengo que ser malo con otro si a mí me tratan mal? Yo prefiero mil veces hacer algo que no me gustan que me hagan, no sé si se entiende, o sea, como no voy a tratar a alguien como me tratan a mí si es que esa persona o entidad o lo que sea me está tratando mal. No sé si se entiende, es como voluntad propia nomás y saber Bueno, nomás cómo... eso que estás expresando es esto que vuelvo acá a esta filmina. Hagamos de cuenta que estamos en julio para que los de 17 ya tengan todos 18 y somos mayores de edad. Tengo que ver qué es lo que hago yo. Me hago cargo yo, o sea, no el mayor, no mi papá, no el gobierno, o sea, yo, ¿cómo colaboro en esto? Evaluarme yo, qué es lo que hago. Y en realidad, fíjense ustedes que si nosotros estaríamos haciéndonos cargo de nuestras acciones, este mensaje quizás estaría fuera de lugar, ¿sí?
yo les cuento, yo trabajo dentro del ámbito turístico. El turismo se liberó ya hace varios meses y en toda la provincia del Chaco no hubo un solo caso de contagio, porque estuvimos obviamente desde los establecimientos cuidando todos los detalles, concientizando a la gente y haciendo que cuestiones mínimas que son, digamos, básicas, la gente las acate. Y una de las cuestiones que yo cuando hablaba con las personas que me decían, no, los jóvenes, de hecho hay de todo un poco, pero ¿qué es lo que pasa con los jóvenes? Fíjense que yo puse un mate ahí que lo puse muy a propósito. Y hicieron en la fiesta de Quincho los jóvenes, bueno, mejor lugar no podrían haber elegido porque todo lo que sea al aire libre hay menor nivel de riesgo de contagio y que es justamente lo que pasa en las actividades turísticas, que es todo al aire libre, 100% al aire libre, no se hace nada dentro de ningún lugar. Y por otro lado, el tema, digamos, de esa responsabilidad que tengo que tener yo, es el de cuidarme yo y cuidar a los otros. ¿Por qué he de compartir mi vaso con otra persona si yo sé que eso es un elemento de contagio? Y es lo mínimo, digamos, que me están pidiendo. ¿Por qué voy a estar a los abrazos y a los besos si sé que estoy en una situación de riesgo? Está bien, nos cuesta no abrazarnos y besarnos porque nosotros los argentinos culturalmente, por eso puse acá el tema de la cultura, culturalmente somos muy afectuosos, ¿sí? Entonces, como de que igual nos manera, disculpe, de igual manera, usando barbijo, no estamos previniendo el COVID al 100%, ya que según la OMS no te va a salvar porque el virus puede llegar a entrar hasta por los ojos, sí, según yo no hablé tampoco de barbijo, hablé de acciones mínimas y digamos y que están identificadas de que son generadores de contagio. Hay muchas cosas que nosotros, digamos, todas las decisiones que se fueron tomando y ahora lo vamos a ver, si hicieron en entornos de incertidumbre, es decir, que no tengo información. Pero si vamos al caso, para no contagiarse, tendríamos que quedarnos en nuestras casas y no tener contacto con ninguna persona afuera. Tendríamos que vivir encerrados para no tener posibilidad de contagiarnos. Es la única manera, porque ni el barbijo te salva. Disculpa, permiso, profe. Eso se hizo ya mucho tiempo y aparte del encierro, aparte de los barbijos, hay que tener otros cuidados como higienizarse, mantener distancias, no salir a cualquier lado, estar precavido. Y hay un compañero que está comentando en el chat que dice que porque vamos a respetar algo nosotros que ni el gobierno respeta y por ese lado está yendo. Y me parece que eso no es así, es como estaban diciendo, no porque el otro lo haga, yo también voy a dejar de hacer, porque está bien que le moleste que la mayoría está cumpliendo, que después según él ve que la gente que tiene plata hace lo que quiere, sale, no se cuida, pero igual eso no significa que nosotros dejemos de cuidarnos, o sea, porque el otro se está arriesgando a contagiarse, nosotros no vamos a arriesgarnos también. Que las otras personas no se fijen por su familia, por los que están cerca, no significa que uno también tiene que dejar de cuidar su familia y su propia salud. Y el que uno se cuide ayuda a que todo esto termine antes. Con respecto a eso, para mí es un tema muy amplio donde nos estamos metiendo porque, por ejemplo, acá en Corrientes vos en la costanera no podés ir, no te dejan quedarte a tomar un mate, pero si te vas a tomar una cerveza te dejan. Un tema muy amplio. Por ejemplo, el gobierno hace un súper encuentro masivo por la muerte de Maradona, o ya yendo a otro lado por el aborto legal, pero si vos te querés juntar por tu cumpleaños con 20 personas no te dejan. La responsabilidad no sé si son de los adolescentes o si viene más allá. Es medio loco, porque acá en Corrientes vos no podés estar en la costanera, pero si te sentás en un bar en la costanera te dejan. Obviamente que los empresarios de los bares, contentos, chochos. Pero yo no sé, profe, si sería la responsabilidad de quién, de los jóvenes que... Desconozco no estoy hablando, digamos, de disposiciones legales, estoy hablando de lo que yo hago para colaborar con la no propagación.
De hecho, el bar, digamos, tiene toda una serie de protocolos que tiene que cumplir, ¿sí? Respecto al tema de los vasos, los utensilios y demás, digamos que eso está cuidado. Sí, Creo que Pero Disculpe, yo entiendo lo que quiso llegar con mostrarnos esta noticia, pero en cierto punto el contexto en el que estamos viviendo también lo determina el gobierno. Yo entiendo que no quiere entrar en temas de tinte político, pero en este caso a mí particularmente me es muy difícil separar el lado político de esta situación, porque verá, si el gobierno, como bien habían dicho antes, da medidas más restrictivas, por así decirlo, nosotros nos tendríamos que amoldar sí o sí a esas medidas. Y en este caso, particularmente acá en Corrientes, que estamos en fase 5, es muy paradójico pretender que nosotros que llevemos una vida como si estuviéramos en fase 1 o fase 3, ¿me entiende? Porque yo me hago cargo de mis acciones, pero yo no puedo hacerme cargo de las acciones de los demás. ¿Qué pasa si yo tomo todos mis cuidados y, no sé, viene un conocido o algo en la calle y me toca o me abraza? ¿Me entiende? Yo entiendo a lo que quiere llegar, pero en cierta parte es como si fuéramos rehenes del contexto. profe, a Y mí en sí me es más fácil En sí, separar el el gobierno gobierno de la tiene una responsabilidad. cosa y el gobierno mismo es el que organiza todas las fiestas. Por ejemplo, acá en mi ciudad organizaron fiestas, vino un cantante, no sé qué, y bueno, y después a los 12 días ya estábamos en fase 1 nueva, pedían nuevamente que nos quedemos en nuestras casas. Y bueno, Está bien pero que el organice, gobierno organice no, fiestas, pero no, no los están obligando a asistir. El gobierno puede llevar un cantante, puede hacer un lo que sea, pero nadie les está obligando a ir. Es responsabilidad de ustedes si van o no van, es responsabilidad de cada uno. Hay que hacernos cargo del que va y el que no va. Sí, profe, yo también después pienso algo cambiamos de parecido que tema. la compañera sobre la Algo resiliencia en que especial. dijo O sea, hay que Básicamente, aprender, profe, a estar solo y no sentirse solo, que ese que siento que por ahí la gente dice que está cansada de estar encerrado. Y sobre también ser sí, resiliente. en realidad el tema del confinamiento, digamos, ha generado mucha inestabilidad emocional en todos. Simplemente, digamos, para dejarlo como tema, para que ustedes lo piensen, la idea de este debate es que ustedes vean que todas las cosas que nosotros hacemos tienen una consecuencia y que básicamente tenemos que empezar a evaluar de eso que nosotros hacemos qué impacto genera, ¿sí? Y tratar de no buscar que hay otro responsable alrededor. Sí va a haber grandes definiciones que por ahí podemos o no estar de acuerdo, ¿sí? Y en realidad fíjense que yo tal vez les puse acá un dibujito del mate en la filmina y justamente con la definición del tema de cultura. Culturalmente en el litoral el mate fue todo un símbolo, ¿sí? Y fue un símbolo les digo porque yo soy tucumana y cuando llegué acá fue una de las cosas que más me impactó, así como allá en Tucumán socialmente nos une un café, o sea, nosotros si nos juntamos, nos sentamos a tomar un cafecito, acá el mate, digamos, es el elemento que hacía, digamos, de elemento de vinculación social. Y hoy por hoy, por ejemplo, yo veo que es una de las cosas cuando yo dije mis alumnos no son irresponsables porque cumplen con los cuidados mínimos, lo que sí he visto es mucha gente que sigue compartiendo el mate, digamos, de manera social y con gente que no conoce, que están tomando mate y se convidan el mate. Y bueno, este es un tema cultural que nosotros tenemos que generar un cambio, cada uno con su mate, si vamos a tomar mate, ¿sí? Fíjense, el impacto no es menor porque culturalmente el mate está instaurado como un elemento de sociabilización y que se lo usa naturalmente. Yo estoy tomando mate y se arrima en la facultad, en el grupo, me pasó un montón de veces que en mis clases los chicos me pedían permiso para tomar mate y por ahí como eran las 1:30 tenía clase, no había problema en que tomen mate y muchas veces me dijeron, profe, ¿quiere? Y se convidaban entre ellos. Bueno, estas son cuestiones que ya
hoy por hoy, al menos en este tiempo, no pueden darse. Y son cosas que yo defino hacerlas o no. Entonces, un poco también para ver que muchas veces nosotros cuando hablamos de responsabilidad estamos mirando en el otro, que o sea, no cumplimos con algo por culpa del otro. Tenemos que empezar a ver la responsabilidad y sobre todo cuando nosotros nos vamos a preparar para ser empresarios, para ser líderes, para ser grandes administradores de algunas empresas, de cómo yo instauro el concepto de responsabilidad a través de lo que hago, ¿sí? ¿Me hago cargo o no de lo que yo estoy haciendo y de lo que son el resultado de mis acciones? Bien, se los dejo, digamos, como inquietud para que ustedes lo vean y para que vean cómo podemos colaborar cada uno de nosotros para generar algunas acciones que van a hacer que tengamos una mejor calidad en estos tiempos que ya son complicados de por sí y que de hecho por ahí, digamos, se viene el invierno, se vienen las gripes y bueno, el contexto va a estar, digamos, aún más complejo. Bien, vamos a pasar a la unidad 3, vamos a comenzar ya un poco más de lleno con los conceptos de administración. Hoy vamos a ver todo lo que es procesos y estrategias, ¿sí? Bien, vamos para poder abarcar estos temas, les cuento que no sé qué pasó con mi virome, que parece que explotó y tengo no solamente los brazos, sino las manos todas pintadas con pintura azul. Bien, partimos del concepto de administración. Escucho definiciones. Vamos a es un proceso donde se controla, organiza, dirige. ¿Qué más? ¿Se acuerdan de los 3 términos claves? Sí, es un proceso, está bien. No dijimos planificación, organización. Es un proceso donde se planea, se organiza, se dirige y se controla nuestros recursos de la forma eficientemente. Bueno, muy bien, me encantó esa para lograr los objetivos. Para lograr los objetivos de manera eficiente, muy bien. Es una forma de coordinar esfuerzos individuales para cumplir los objetivos, ¿sí? Bien, esa es la definición de administración. ¿Y por qué partimos de ahí? Porque el administrador, una de las acciones que va a hacer de manera permanente es el de decidir, el de tomar decisiones, ¿sí? El qué hacer, quién debe hacerlo, cuándo se debe hacer, dónde se debe hacerlo, y esas son básicamente son las decisiones básicas que se toman dentro del contexto de la administración, ¿sí? O sea, yo como administrador voy a tener que tomar decisiones. Y para tomar decisiones voy a tener que tener información disponible. La información constituye la materia prima dentro del proceso decisorio, ¿sí? Bien, vamos a ver qué es lo que hago cuando yo tomo una decisión, ¿sí? Hoy, por ejemplo, tuve que tomar la decisión de poner este ejemplo del COVID, que sabía que iba a ser un poco bastante deliberado, pero bueno, estaba bueno ponerlo para generar un shock en ustedes de que piensen, ¿sí? Dije, bueno, pongo el ejemplo del COVID, o hacemos alguna encuesta, no, dije, voy a poner el ejemplo del COVID, ¿sí? Decidí poner eso y obviamente me hago cargo, digamos, de lo que estuvimos charlando, de lo que estuvimos deliberando, de que alguno se haya enojado, no, me hago cargo porque formaba parte de la ejercitación, que ustedes vean que lo que vamos aprendiendo tenemos que ir aplicándolo, más allá de que estemos de acuerdo con algunas definiciones. Bueno, cuando yo voy a tomar una decisión, tengo que seleccionar una de varias acciones o de varias alternativas, ¿sí? Y esta es una de las funciones más importantes del administrador, la de decidir. Yo, si no decido, no estoy gestionando. Y si no gestiono, no estoy administrando. ¿Bien?
sí o sí la decisión forma parte activa de lo que son los procesos de gestión dentro de la organización. ¿Bien? ¿Cuándo tomo una decisión? Y tomo una decisión porque hay un problema o hay una oportunidad, ¿sí? Cuando tengo varios caminos por optar, ejemplo, cuando me levanto a la mañana, bueno, ahora normalmente no salimos de la casa, pero si salimos de la casa, yo qué es lo primero que hacía, salía a mirar afuera, a ver qué pasaba para decidir, digamos, cómo me visto, y sobre todo en tiempos en donde salía a la mañana y volvía a la noche y tenía que estar todo el día fuera de la casa, con lo cual el decidir adecuadamente la ropa que me iba a poner era muy importante, ¿sí? Para no pasar frío o para no pasar calor. Tenía, digamos, varias opciones o varios caminos para tomar la decisión. ¿Sí? Decido también cuando existen variables que son no controlables, de que hay cambios en el entorno y yo tengo que tomar una decisión. ¿Bien? O bien la necesidad de elegir un solo camino. Hoy podría haber dicho no, comenzamos desde la unidad 3 y les comienzo a contar, no interactuamos mucho, me acelero porque venimos medio demorado con las clases, y que no, vamos a interactuar porque es una forma, digamos, de que ustedes vayan afianzando los conocimientos. Entonces, tomamos una decisión porque hay una oportunidad o hay varias opciones, varios caminos. Y fíjense en acá una de las características de la toma de decisiones que a veces no somos conscientes. Profe, ¿puede poner un ratito para atrás? Un ratito para atrás. La diapositiva 14, ahí está. ¿Está? ¿Ya sacaste print de pantalla? Sí, profe. ¿Seguimos? Bien. En el proceso de tomar la decisión, digamos, ese proceso tiene que ser racional. ¿Qué significa que el proceso sea racional? ¿Cuándo algo es racional? Cuando es consciente puede ser, profe, ¿o no? Cuando es consciente, muy bien. ¿Y qué significa que sea consciente? Cuando se toma una decisión Nosotros, claro que nosotros pensamos antes de realizar el hecho. Muy bien, cuando pensamos y evaluamos. Muchas veces ustedes cuando rinden llevan adelante un proceso irracional. ¿Por qué? Porque agarran el examen, bueno, cuando ya teníamos los exámenes presenciales, recibían el examen y ya empezaban a poner el nombre, ya la fecha, ya empezaban y no hacían una evaluación del examen, ¿sí? Que eso yo siempre, antes de un examen, lo vamos a tener antes de que rindan, les enseño cómo tienen que justamente generar un proceso racional para poder rendir. Evaluando, pensando, fíjense ahí la palabra entendiendo, ¿sí? Muchas veces por ahí hacemos una pregunta y en el acto ya están contestando y no llegaron, digamos, a evaluar, a pensar, a procesar, ¿sí? Recién en la charla que tuvimos del COVID se adelantaron en algunas cosas cuando yo había planteado simplemente un pequeño aspecto de la realidad. Entonces la decisión racional implica que yo tome conciencia dónde estoy parado, que evalúe, que internalice, que genere un proceso interno y recién en base a eso actúe. Por eso decimos acá que tiene que ser un proceso racional. Tengo que pensarlo. Hay muchas cosas que lo puedo hacer de manera automática, que eso después va a estar asociado, lo vamos a ver dentro de un ratito, a lo que son decisiones programadas, las cuales no hace falta que yo piense y ya las hago porque ya sé que tiene que ser así. O sea, me levanto, en mi caso, me levanto a la mañana y no pienso que tengo que cepillarme los dientes, automáticamente voy y me cepillo los dientes, ¿sí? No hace falta que yo razone que lo tengo que hacer porque ya lo tengo incorporado como un hábito y como una decisión programada, ¿bien? Pero normalmente, cuando yo tengo que tomar una decisión, ¿sí?
tengo que atravesar por un proceso racional, tengo que ser consciente de lo que estoy por hacer. Y muchas veces esto está asociado, digamos, a que no soy consciente y por lo tanto termino haciendo cosas que no corresponden y por lo tanto termino siendo irresponsable. Porque no generé, digamos, no hice toda la evaluación necesaria para tomar la decisión, ¿sí? Y obviamente que para tomar la decisión yo tengo que reunir información y analizarla. Esto que yo les decía, y yo me levanto independientemente que no salga ahora, pero lo mismo, me levanto y miro afuera cómo está el clima, ¿sí? Para poder decidir después, tomo información del clima, ¿sí? Para poder decidir después, digamos, cómo me voy a vestir para seguir en el día, ¿bien? Y obviamente lo que pretendo con este proceso es de llegar a la mejor solución. Ya me cambié y después no decir, no hacía hoy frío, me arropé toda, tengo que volver a cambiarme de nuevo. Fíjense que en cuestiones simples nosotros abordamos, digamos, todo un proceso de toma de decisiones que podemos hacerlo o no de manera racional. Si yo tengo que tomar decisiones importantes, sí o sí tiene que ser racional. ¿Racional qué significa? Que voy a pensar, que voy a evaluar. Yo a mis alumnos siempre les digo que cuando voy a tomar una decisión, por más que sea una decisión personal, es importante que yo escriba en un papel cuáles son las opciones. ¿Por qué? Porque cuando escribo lo racionalizo aún más y lo veo plasmado en un papel y puedo evaluarlo y puedo tener información bien detallada, digamos, de las opciones que yo tengo. ¿Por qué? Porque quiero decidir y tomar la mejor decisión, ¿sí? Bien, dentro de lo que es la administración, obviamente, digamos, hay lo que se llama proceso decisorio, y el proceso decisorio son una serie de puntos que me van a permitir a mí ordenarme para poder tomar la mejor decisión posible, ¿sí? En ese proceso nosotros tenemos 7 pasos que pasan por identificar y analizar el problema, ¿sí? Sobre qué tengo que decidir. Bien, identifico y analizo el problema y veo que hasta la fecha todavía no estoy generando un hábito de estudio, o sea, no estoy leyendo todos los días la hora que me dijo la profesora de administración, la profesora Mónica, y supongo que las chicas y Carlos Cuenca también le dicen lo mismo, que tenemos que estudiar para llevar la materia al día. Entonces estoy en un problema. En segundo lugar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que establecer objetivos, criterios, valores o premisas para tomar la decisión, ¿sí? En este caso, del ejemplo que estamos dando, no estoy teniendo hábitos de estudio y mi objetivo es aprender administración, ¿sí? Quiero tenerla la materia como un soporte de mi vida personal y mi vida profesional, entonces mi objetivo va a ser eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Tengo que generar alternativas de solución. ¿Cómo voy a hacer para generar el hábito de 1 hora de estudio? ¿Qué opciones tengo? Bueno, primera opción, yo después de haber armado mi cronograma, voy a usar el celular y voy a hacer que me ponga una alarma para que a las 3 de la tarde yo deje lo que sea y me siento a estudiar administración. ¿Qué otra alternativa tendría? Podría optar por no dormir la siesta y estudiar a las 3 de la tarde administración. ¿Qué otra alternativa? Y podría ponerme de acuerdo con algún compañero de la comisión para reunirnos y estudiar administración, ¿sí? Bien, cuando yo tengo todas las alternativas posibles, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer obviamente un análisis y voy a evaluar las alternativas, voy a ver cuáles son las consecuencias o resultados que puedo tener, ¿sí? Y voy a pasar al paso 5, que va a ser la selección de la mejor alternativa. Bien, una vez que yo selecciono esa alternativa, obviamente tengo que implementar la decisión, ponerla en práctica
Y obviamente como último punto, que es lo que siempre hacemos dentro de las distintas herramientas de administración, tengo que evaluar cuáles son los resultados de esa decisión. Una vez que ya tomé la decisión, la ejecuté, tengo que ver cuáles son los resultados, ¿sí? Bien, todo esto me parecía muy interesante que lo veamos. Profe, puede poner de nuevo en la diapositiva 16. Ahí saco captura. Espérate que... Ahí está. De manera gráfica, ¿qué es lo que venimos hablando hasta el momento? Nosotros decimos que la administración es un proceso administrativo que implica planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿sí?, los recursos organizacionales para cumplir con un objetivo. Fíjense en que de lo que es la administración implica que yo tome decisiones y esas decisiones las tome dentro de un contexto. Miren cómo acá ya vamos unificando la unidad 1 con la unidad y la unidad 3. Vamos teniendo una sola historia. Esto es súper importante porque las unidades no son cuestiones aisladas, sino que lo que vamos aprendiendo se va sumando, ¿sí? O sea, yo administro, para lo cual aplico el proceso administrativo, y en este proceso de administrar tomo decisiones dentro de un contexto. Para tomar decisiones hay un proceso, ¿sí?, que implica identificar y analizar el problema, establecer objetivos o criterios de decisión, buscar o generar alternativas de decisión, ¿sí?, analizar esas alternativas, seleccionar la mejor alternativa, implementar la decisión y evaluar los resultados, ¿sí? Cuéntenme a ver de alguna decisión que hayan tomado en el día de hoy, de cómo hicieron para tomar la decisión. ¿Alguna decisión interesante que puedan contar que tomaron en el día de hoy? Podría haber sido, ¿voy a la clase teórica o no voy? Sí, sí voy, no voy. Bueno, Profe. Si no vinieron, no están, así que no podemos analizar ese. Sí, cuéntenme. Puede ser, yo por ejemplo dije estudiar más administración que economía. Ahí aplicó a mi contexto Estudiar más administración que economía. Sí. ¿Sí? ¿Podés analizar ahora cómo hiciste, si lo hiciste de manera racional y si identificás, digamos, alguno de los pasos estos que están acá? Sí, profe, hasta implementar la decisión. Todavía no evalué el resultado. No sé. Andá contándonos uno por uno. Digamos, ¿cuál era el problema? Primero el problema era el tiempo y el cansancio. Y yo dije, bueno, entonces, si me falta tiempo, no tengo que hacer una materia hoy no tengo que estudiar una materia que me lleve mucho tiempo. Entonces, y como estoy cansado, entonces tengo que hacer una materia que más o menos ya estoy dominando. Entonces, pulirla más hoy. Entonces ahí identifiqué el problema, que era el tiempo y el cansancio, y ahí vi que tenía opciones. Podía esforzarme igual y hacerlo de economía, malo de administración y sobrecargarme, o podría concentrarme en uno, establecer bien esa materia y que se quede bien el contenido que íbamos a aprender hoy, o sea, lo que estamos aprendiendo ahora. Y bueno, después analicé ahí esa parte donde dice analizar las alternativas. Bueno, yo dije, si hago esto, o sea, lo de estudiar administración, esto voy a tener un poco más mejor comprensión de la materia. Pero si dejo economía, voy a seguir atrasándome y así. Y entonces dije, bueno, creo para mí
que la mejor opción fue haber estudiado administración, porque ahora estoy entendiendo más ¿cómo se dice? El contenido. Y economía, dejarlo para mañana. Bueno, muy bien. ¿Alguien más que quiera que pasemos algún ejemplo de alguna decisión que haya tomado? Que tengan para comentar. Yo tuve que tomar una decisión porque estoy atrasada con una materia, con contabilidad. Estaba atrasada 2 unidades en contabilidad y una unidad en álgebra, por ejemplo, y también en economía un poco. Estoy atrasada en las otras 3 materias. Y tuve que decidir cómo estudiar, cómo acomodar mis tiempos para poder estudiar las 3 materias y tenerlas al día otra vez. Por ejemplo, hoy decidí estudiar a la mañana, me senté a estudiar contabilidad, completé una unidad y después de comer estuve a la siesta, sería estudiando álgebra y geometría para poder completar la unidad que me faltaba. No lo hice, pero después se sigue. Bueno, muy bien. Un último ejemplito de alguna decisión que no sea relativa al estudio, alguna otra decisión que hayan tenido que tomar. ¿Tiene que ser de hoy? O bueno, de la semana, no sé, La de decisión semana que pasada. que tomar era entre trabajar o no. Porque el trabajo da un ingreso más a mi familia, pero también quita tiempo. Y en este momento era como que tenía muchas cosas. Bueno, No sé ¿y si qué sí. decís? Sí, tu problema entonces también era el tiempo, como el de los chicos. El tiempo y el solamente ingreso. y el ingreso, Sería exactamente. el ingreso. El objetivo era tratar de acomodarme tanto en horarios de trabajo como en horarios de clase. Acomodé mis horarios de clase cambiándome de clase y buscando que mis jefes acepten que yo para las 2 de la tarde tendría que salir del trabajo para tener mis clases a las 3. Busqué alternativas de si podía trabajar en otros lugares, pero no se podía, porque en muchos lugares no aceptan por ser menores. Y la mejor alternativa era trabajar ahí, ya que ahí trabaja mi mamá y también me ayuda mucho, aunque también quita mucho tiempo y es muy cansador, pero estoy llevando bien mis horarios. Y la decisión que tomé fue, con mi jefe obviamente, trabajar mientras que no afecte mis estudios, y mientras que yo vaya bien puedo seguir trabajando y ayudando con el ingreso en mi casa, y si llega a afectar, ahí sí mi mamá me está ayudando. Bueno, ahora muy bien. el evaluar los resultados sería los resultados de los primeros parciales. Exactamente, en los primeros parciales vamos a poder evaluar tu proceso decisorio y ver si no hay que realizar ajustes, ¿sí? Sobre la decisión que tomaste. ¿Bien? Bueno, Profe, este una ejercicio que pregunta está acá, rapidita. ¿sí? Ahí, después del primer parcial, al menos un día o 2 días no van a dejar de descanso, o al toque ya vamos a volver, ¿no?, a las clases. No le vamos a dejar descanso, van a seguir de manera continua. No tenemos tiempo, ¿sí? Justamente hablando de tiempo, no, tenemos que seguir, por eso yo les decía que tenemos que llevar la materia al día, ir todos los días leyendo, porque una de las cosas que también generó la pandemia es que tengamos menor flexibilidad en los horarios, ¿sí? Tenemos menos clases y tenemos que cumplir con el programa. Así que después del primer parcial seguimos a full. Es más, por ahí
terminamos los temas del parcial un par de clases antes, pero lo mismo vamos a seguir dando las clases, ¿sí? Así que en eso ya tenemos que identificar y analizar el problema a tiempo y seguir organizándonos, ¿sí? Profe, pero en mayo no hay suspensión de clases por mesas de exámenes. Sí, hay un par de clases que no tenemos por las mesas de exámenes, ¿sí? Justamente todo esto que está previsto, digamos, eso tenemos que seguir nomás con las clases que están programadas, tenemos que seguir avanzando. Eso, bueno, eso voy a revisar ahora porque creo que en el aula virtual estaba solo lo de marzo. Ya vamos a ver con los profes de teoría para que les pasen el cronograma y ustedes tengan todo el cronograma hasta el fin de la materia, así se pueden organizar. Pero sí, seguimos a full con las clases, ¿sí? Bien, estamos entonces nuevamente de esta filmina. Quiero que les quede bien gráfico esto y que vean, tenemos la administración, tenemos el proceso administrativo con las 4 funciones que ya tenemos que ir grabándonos en el orden, que es planificación, organización, dirección y control. Quedó ahí el objetivo, digamos, puesto también porque es muy importante. Y por otro lado tenemos el tema de las decisiones, la toma de decisiones dentro de un contexto, y obviamente digamos que el tomar decisiones implica llevar a cabo todo un proceso. Yo les recomiendo que para que este proceso les quede grabadito rápidamente, que hagan ejemplos y con un ejemplo, digamos, lo pasen, digamos, por todo el proceso decisorio, viendo qué harían en cada uno de los ítems, en cada uno de los puntos, ¿sí? Bien, vamos todos entonces. Los elementos de la decisión. ¿Quién va a tomar la decisión? Y obviamente las decisiones las va a tomar el administrador o el grupo de administradores, ¿sí? Dentro de la organización. Otro elemento de la decisión son los objetivos, o sea, qué es lo que se pretende alcanzar cuando yo voy a tomar una decisión. Fíjense acá el tercer punto que es importante, elemento de la decisión, el sistema de valores. Y esto volvemos a lo que hablamos en la unidad 2, ¿sí? De dónde surge el sistema de valores de la organización que está presente acá cuando yo voy a decidir. Acabamos de hablar. ¿De dónde surge el sistema de valores? ¿Cultura? De la cultura organizacional, ¿sí? Son las bases predefinidas que me dan un marco dentro del cual yo voy a tomar una decisión, ¿sí? Yo les decía que para mí uno de los valores, los 2 valores más importantes son el respeto y la sinceridad. Yo no podría venir a clases sin haber preparado previamente la clase para ustedes. ¿Por qué? Por una cuestión de respeto. Podría tomar la decisión de sacar una filmina de años anteriores y pasarla, pero no. Es lo que hago, armo las clases, las preparo en función a lo que es el nuevo grupo, en función a lo que son las expectativas de ustedes, lo que vamos viendo con los profesores, digamos que se va trabajando. Bueno, eso es el sistema de valores. Son las bases sobre las cuales yo voy a tomar la decisión, ¿sí? Tenemos otro de los elementos de la decisión, los cursos de acción, que son las alternativas posibles, ¿sí? ¿Qué alternativas tendría yo? Sí, bueno, tomo la filmina del año pasado, listo. Preparo una filmina nueva. Le digo a las profesoras que ellas, ¿sí? Son distintos cursos de acción dentro de una decisión que yo voy a tomar. Otro de los elementos son los estados de la naturaleza, que esto digamos está relacionado con el medio ambiente donde yo tomo la decisión, ¿sí? Dentro de qué contexto estoy tomando la decisión. Y obviamente el último elemento van a ser las consecuencias, que es el resultado de la decisión tomada. ¿Qué pasó con esto de si ejerzo mis acciones de manera responsable o no? ¿Cuáles son las consecuencias, digamos? Profe, ¿puede volver a explicar desde el 3? ¿Cómo? ¿Puede volver a explicar desde el 3 que ahí me quedó algo que no me cierra?
¿Qué es lo que no entendiste? Todos estos que están acá, ¿quién decide cuáles son los objetivos, el sistema de valores, los cursos de acción, los estados de la naturaleza y las consecuencias son los elementos que entran dentro de lo que es el proceso decisorio, ¿sí? El sistema de valores, digamos, son las definiciones sobre las cuales yo tomo mis propias definiciones sobre las cuales yo decido. Los cursos de acción son las posibles alternativas que tengo. Una u otra opción. ¿Qué es lo que hago? Preparo la clase de nuevo, no la preparo, tomo la filmina vieja, hago que otro profesor dé la clase. ¿Sí? Estados de la naturaleza se refieren al contexto o al ambiente dentro del que yo voy a tomar la decisión, que obviamente con todo lo que analizamos en el capítulo 2 de las variables micro y macro, nosotros tenemos que tener presente, digamos, todo esto para tomar la mejor decisión, ¿sí? Y las consecuencias están asociadas a los resultados de la decisión que estoy tomando. ¿Qué es lo que pasó con lo que decidí, con lo que opté? ¿Bien? Niveles de decisión. ¿Dónde se decide? Sería esto, ¿sí? Fíjense que acá tenemos la pirámide organizacional que nos establece los distintos niveles de jerarquía dentro de la organización, y nosotros siempre hablamos de que tenemos 3 niveles. Tenemos un nivel superior que hace a la alta dirección, en donde se van a tomar todo lo que sean decisiones de tipo estratégico. Tenemos un nivel intermedio, ¿sí?, que se le llama también directivo, táctico o administrativo, y justamente están asociados a decisiones de tipo tácticas, ¿sí? Y tenemos un nivel inferior operativo o de supervisión, en donde, digamos, estamos tomando decisiones que son normalmente decisiones que ya están programadas, en donde está definido cómo hacer las cosas, ¿sí? Porque es el nivel básico de operación. Nosotros en la organización, a partir de aquí en adelante, siempre vamos a hablar para todos de los 3 niveles, que es el estratégico, táctico, directivo y el de supervisión, y en los 3 niveles se toman decisiones, ¿sí? El supervisor, ejemplo, en el nivel inferior, un supervisor de almacenes va a tomar la decisión de hacer una compra cuando se llegue a determinados niveles de stock de la mercadería, ¿sí? En el nivel intermedio, el gerente comercial va a estar viendo, por ejemplo, cómo llegar mejor a sus clientes con las ventas, abriendo otros canales de comercialización. En el caso ahora de la pandemia, digamos, en esto trabajó mucho el nivel intermedio, de utilizar toda la parte virtual para llegar a que la comercialización no cumpla con los objetivos. Y en el nivel superior o estratégico, normalmente aquí los gerentes están mirando mucho hacia afuera, mirando mucho hacia el entorno, para ver, digamos, cómo afectan las variables y cómo tenemos que ir acomodándonos en base, digamos, a los cambios que tenemos en el contexto, ¿sí? Bueno, decisiones, las decisiones, ¿en qué niveles se toman? Pregunta de examen. En todos los niveles. ¿Cuáles son todos los niveles? Superior, intermedio e inferior. Y operativo, muy bien. Quienes trabajan, levanten la manito, pongan carita feliz. Juan Ignacio, Jonathan, Caterín. Hay muchos que trabajan. Bueno, a ver, un ejemplo, digamos, de decisiones que tomen en sus empresas en estos 3 niveles. Al menos identifiquen una decisión en alguno de los 3 niveles. Yo trabajo en desarrollo. Estoy en el programa Mirame. Ahí sí se divide exactamente en 3 niveles nuestro programa, que es el nivel superior, donde está nuestra jefa o
coordinadora, mejor dicho. El nivel intermedio, que sería donde están los administrativos, y después está el nivel inferior donde estaría yo. Lo primero que hace, digamos, lo que la jefa hace, ella decide el personal, digamos. Es una decisión que toma el personal que va a estar. Bueno. Después, el administrativo lo que a veces, digamos, lo que hace es, por ejemplo, los horarios. Nosotros tenemos horarios rotativos. Ellos deciden quién va a estar, a qué hora y otras cosas también, obviamente. Y nosotros, lo del nivel inferior, lo que hacemos es hablamos con la gente en situación de calle y ahí vemos qué herramientas le podemos dar. También nosotros lo que hacemos es dar viandas y ahí tomamos la decisión de para dónde llevar las viandas, cuántas dar y así. Bueno, muy bien simplificado, digamos que está muy bien identificado el ejemplo. Sí, un ejemplo más de alguien más que trabaje. Eran un montón que están trabajando, así que uno más. ¿No? ¿Yo? Bueno. En alta dirección sería, en mi trabajo, sería la persona que es dueño es como un local de comida. Bueno, muy bien. Es el dueño, la persona que maneja tanto a la jefa de cocina como la plata o pagos que se realizan. En nivel administrativo estaría la jefa de cocina, ya que ella elige horarios y personas que van en los días sábado, domingo. Los horarios sería tarde, al turno mañana o turno tarde, y los días de eventos. ¿Quién iría al evento tanto como bacheros o como los de cocina? Bien. En el nivel inferior están primero las personas de cocina, pastelería, y luego estaríamos los bacheros, que somos 3. Eso sí nos decían todos. Y eso. Bueno, el bachero es el que hace la parte de lavado y los elementos. Sí, ese lava todo. También tiene que quedarse después de cada evento. Si va, tiene que quedarse a limpiar todo y a organizar para devolver todos los utensilios que llevaron. Bueno, muy bien. Fíjense que en el caso del ejemplo de Caterine, es una pequeña empresa y estamos lo mismo pudiendo analizar los 3 niveles, ¿sí? Muy bien tu análisis, ¿sí? Profe. Está bueno que nosotros podamos ver que lo que aprendemos no solamente, digamos, para la ultra empresa multinacional, sino que lo podemos aplicar, digamos, en pymes y en emprendimientos, ¿sí? Sí, te escucho. Por ejemplo, en un hotel, el dueño sería alta dirección, el gerente sería táctico administrativo y los empleados que están ahí, que son, por ejemplo, los que llevan las maletas, ¿esos serían los técnicos de supervisión o cómo? Porque no me quedó claro. De la parte operativa, que es lo que realizan en definitiva, digamos, las acciones o las tareas concretas, ¿sí? Bien, muy bien también el ejemplo de lo que esa es la idea, que ustedes puedan ir identificando y que esto ya les quede grabado, que tenemos 3 niveles de decisión, que estos niveles, digamos, de la organización, el superior, el intermedio, táctico, directivo, administrativo, como le quieran llamar, y el nivel inferior o de supervisión, ya lo vamos a analizar a lo largo, digamos, de toda la materia cuando vamos estudiando todos los otros temas, ¿sí? Y se decide en los 3 niveles, o sea, dentro de... Profe, y llevándolo al ejemplo del trabajo práctico número 1, donde Nati, en primer lugar, ella manejaba todo, por ejemplo, y después fue agrandándose y fue al nivel superior.
Ese sería un Sí. ejemplo también, ¿no? Ese también sería un ejemplo, sí, que comenzó como emprendedora y después tuvo conformada su organización y ella, bueno, en realidad pasó por los tres niveles, pero al ya crear la empresa, ella queda en el nivel superior, sí. Bien, muy bien que vamos aplicando las cosas que vamos estudiando, que vamos viendo. Bueno, fíjense en que dentro de los tipos de decisión que nosotros podemos tomar, puede haber decisiones que estén programadas y decisiones que son no programadas, ¿sí? Las programadas normalmente se dan en el nivel de supervisión. ¿Por qué? Porque son actividades que son de tipo rutinario, que son de tipo repetitivo, o sea que se hacen siempre, con lo cual yo ya puedo definir qué es lo que voy a hacer cuando se da esa situación, ¿sí? Yo recién les decía, en el caso de un supermercado, se define, por ejemplo, el tema de los stocks, se lo define hoy por hoy ya a nivel de sistema, ¿sí? Entonces, cuando tenemos que la leche llega a un nivel de tener, ejemplo, 10 cajas, automáticamente se larga un pedido de compra. Eso porque ya sabemos cómo son los consumos, cómo, digamos, cómo se van dando las ventas y qué necesidades voy a tener yo de determinados artículos dentro del supermercado. Entonces no hace falta que yo me ponga a analizar, ¿sí? Digamos, es rutinario, es repetitivo, entonces ya está definido cuándo yo tengo que comprar. Bien, normalmente todo lo que es estructurado, ¿sí?, van a ser cuestiones rutinarias y se da dentro de lo que es el nivel acá inferior de la organización. Y eso se va a transmitir a que yo pueda tener decisiones que son programadas. Volvemos al caso que yo le decía, bueno, yo me levanto y en automático voy y me lavo los dientes. O sea, no decido hacerlo, ya lo hago en automático porque lo tengo definido así. No es que tengo que generar un proceso de toma de decisiones. Bien. Dentro de las organizaciones pasa lo mismo, todo lo que es rutinario, repetitivo, yo ya tengo definido qué es lo que voy a hacer. Y esas son las que se llaman decisiones programadas. Fíjense que acá en el grafiquito ustedes tienen por un lado lo que es la pirámide que representa la organización, habla de naturaleza de problemas, que hay problemas de tipo estructurados y problemas no estructurados. Obviamente que los estructurados se van a dar a nivel de supervisión y fíjense en que esto, digamos, a medida que vamos ascendiendo, lo estructurado disminuye y aumenta lo no estructurado. Por ende, digamos, las decisiones, las programadas van a estar básicamente dentro de lo que es el nivel de y las decisiones no programadas en lo que es táctico o en lo que es la dirección superior, ¿sí? En las decisiones no programadas son únicas, son irrepetibles, son poco frecuentes, yo me tengo que sentar a pensar y a decidir y a aplicar, digamos, todas las etapas del proceso decisorio. Fíjense en que con el tema del COVID, ¿qué es lo que pasó con las decisiones? ¿Qué es lo que hizo el COVID en nuestras empresas? ¿Qué tipo de decisiones tuvimos? ¿Programadas o no programadas? No programadas. Inclusive para los niveles de supervisión. Acá donde la gente ya sabe qué es lo que va a hacer. ¿Qué pasó? ¿Fueron programadas o no programadas las decisiones? No programadas. Ejemplos que ustedes hayan vivido. Profe, no entiendo el gráfico ese. Acá está la empresa, acá están los tipos de problemas que están divididos en estructurados y no estructurados, y digamos el gráfico lo que te indica la magnitud de lo estructurado y la magnitud de lo no estructurado. Lo estructurado se da básicamente en los niveles inferiores y lo no estructurado en los niveles superiores. En
realidad es superior y medio, ¿sí? En relación a esta característica del tipo de problemas van a ser los tipos de decisiones. Si el problema es estructurado, o sea, yo ya sé cómo se resuelve, las decisiones van a ser programadas, o sea, ya está definido qué es lo que tenemos que hacer. Lo que pasó acá, por ejemplo, con el COVID, ¿qué es lo que pasó con las compras de alcohol? ¿Qué es lo que pasó en los primeros tiempos con las compras de papel higiénico? Inclusive, que no sé, hubo todo un furor que la gente compraba kilos y kilos de papel higiénico, no sé para qué. Pero con el caso de las compras de alcohol, digamos, yo si era, digamos, el supervisor de stock de ese supermercado o de la farmacia y tenía determinados niveles de compra de alcohol. Pero bueno, acá hubo que tomar otro tipo de decisión porque se empezó a consumir a full, no había el abastecimiento adecuado, entonces si yo conseguía a buen precio, estaba bueno invertir más de lo que normalmente venía comprando. Entonces hubo que hacer, digamos, todo un análisis para ver cuánto compraba, cuánto stock generaba, y obviamente siendo, digamos, un entorno de total incertidumbre, hubo que analizar minuciosamente, digamos, qué es lo que íbamos a hacer, ¿sí? Bien, ¿estamos hasta ahí? Tenemos decisiones entonces que pueden ser programadas o no programadas. Las programadas son aquellas en donde yo ya sé cómo tengo que resolverlas, no hace falta que invierta tiempo en mayores análisis, puedo definirlo, inclusive pueden ser tan simples como que quede la definición dentro de un sistema y el sistema automáticamente diga cuándo hay que generar determinada acción, ¿sí? En la no programada, sí o sí me tengo que sentar, tengo que ejercer el proceso de racionalidad, analizar, tener información, pasar por los siete pasos del proceso decisorio, ¿sí? Bien. Profe, disculpe la molestia. ¿La profesora Natalia ya se conectó? Sí, justo yo estaba viendo la hora, estamos ahí porque estamos en 31. Me conecté y le dije a los chicos que esperemos un ratito hasta que termine tu clase, Moni. Sí, no, pero dejamos ahí porque así ya entramos de lleno con proceso estratégico la clase que viene. Perfecto. Repasamos bien estos temas y la clase que viene vamos a trabajar, voy a poner el último, vamos a trabajar con el ciclo estratégico. ¿Sí? Vamos a repasar lo que vimos y vamos a entrar de lleno en el ciclo estratégico. Bueno, los dejo para que vayan a clase de práctica, así no me echen la culpa de que llegan tarde por mí. Nos estamos viendo el día jueves. Bueno, profe, nos vemos. Chao. Bueno, profe, gracias. Nos vemos al juego. Chao, profe. Chao.